Carlos Delfrade tiene la palabra. Gracias, señor presidente. En primer lugar, lo que quería compartir con la gente que está acá presente, cómo nos atraviesa la muerte de seres queridos que respetamos y admiramos. Hoy se cruzan dos figuras históricas de la provincia de Santa Fe. Lo de Miguel Lichi y lo de Victorio Paulón se juntan por la cuestión de lo que significa el almanaque, la efeméride y la violencia de siempre que imprime la muerte cuando hay gente querida y uno no quiere que se vayan nunca. La cuestión de la muerte obliga siempre a pensar la imprescindible necesidad de bajar las susceptibilidades. Hay que pelear por lo importante y dejar de lado lo que no lo es tanto. A mí me parece fundamental eso, especialmente hoy cuando lo veía a Miguel Lichi hablando en esos conceptos que se sintetizaron en esos minutos, y con la noticia que hoy nos impactó tanto de la muerte de Victorio Paulón, uno recuerda imágenes, pero también ve el agujero. La vida sigue, pero no es igual. Es mentira que la vida sigue. No sigue igual. No hay manera que sea igual. Victorio Paulón y Miguel exhibían, y se vio hoy en lo de Lichi, una fenomenal conciencia del estudio. Yo alguna vez escuché de Miguel, que tuvo la gentileza de contarme, que su papá le había regalado una enorme biblioteca. Y eso se nota, se notaba. Y en Victorio se notaba la enorme formación que había tenido como seminarista. Victorio era seminarista del arzobispado de la ciudad de Rosario. El arzobispado de Rosario tiene un cimbronazo muy fuerte el 15 de agosto de 1967, cuando sale el primer documento de los movimientos sacerdotes por el Tercer Mundo, en donde dicen con absoluta claridad que el cristianismo no puede avalar al capitalismo, que la única forma de ser cristiano era ser socialista. 18 obispos por el Tercer Mundo, 15 de agosto del 67. Eso generó un gran cimbronazo en las estructuras de la Iglesia. Hubo muchísima gente que se fue, entre ellos Victorio Paulón, que era seminarista. Ahora, la formación intelectual que le dio el seminario a Victorio Paulón se notaba. Se notaba en su manera de decir, en su manera de contar, en su manera de escribir. Y esa unidad entre lo intelectual y el compromiso cotidiano con los laburantes hizo de Victorio, esto que decía recién Matilde, una generación casi irrepetible, o por lo menos por ahora, casi irrepetible. En esa plaza, en la Plaza San Martín de Villa Constitución, era fenomenal encontrarse con generaciones de familiares de la Unión Obrera Metalúrgica que venían a recibirlo a Victorio y a Pichi después de estar presos. En un documental que nosotros hicimos sobre lo que fue la dictadura en la zona sur de la provincia de Santa Fe, Victorio nos decía que después de estar años pasando por prisión y por distintas torturas, Victorio se salva porque el Poder Ejecutivo Nacional reconoce su detención en marzo de 1975. Y Victorio decía, por primera vez me trataron como un ser humano cuando subí al avión al exilio. Que le habían ofrecido un vaso de whisky y Victorio nos decía, me trataban como un ser humano, me trataban como una persona. Y esas experiencias vitales contadas de una manera anecdótica generaban el acercamiento permanente con los trabajadores. La dupla con Piccinini era una dupla absolutamente complementaria. Alberto era la intuición, era lo espontáneo, y Victorio era lo intelectual, lo que tenía que ser planificado. Y esa dupla para nosotros siempre fue una dupla de una extraordinaria admiración. En la década del 90, cuando muchísimos dirigentes habían adoptado el increíble discurso de ser dirigentes gremiales empresariales, en el desierto, como tantas veces se dijo, Alberto Piccinini y Victorio Paulón comenzaron a formar una experiencia única en el sindicalismo del mundo,
Primero se llamó Congreso de Trabajadores Argentinos y después terminó siendo la Central de Trabajadores Argentinos. El artículo 2 del Estatuto de la Central de Trabajadores Argentinos es maravilloso, porque dice, aquí se recibirá a cada persona que quiera trabajar. No hacía diferencia entre ocupados, desocupados, trabajadores informales. Un artículo de una extraordinaria igualdad y donde la CTA empezaba a darle un abrazo a todos aquellos que se habían quedado fuera de ese sindicalismo que había traicionado a su origen obrero, a su origen de explotados contra los explotadores. Paulón fue uno de los formadores de esa experiencia extraordinaria que fue la CTA. Y como bien dice Matilde, después vinieron las experiencias políticas casi simultáneas, porque cuando se forma la CTA comienza a formarse el Frente Grande, y después en el 2001, en pleno saqueo del 2001, Victorio fue una de las principales voces de lo que fue el FRENAPO, el Frente Nacional contra la Pobreza. Hasta el 19 de diciembre se habían encuestado a casi 3 millones de personas por el seguro para desocupados, por la asignación universal por hijo. Se habló desde ahí, desde lo social, desde la conciencia política de lo sindical y que después termina siendo hasta el día de hoy en una política pública, la asignación universal por hijo, y empezó ahí. Y uno de los principales referentes era Victorio Paulón. Aquel origen de seminarista posiblemente no se le piantó nunca de su propio aspecto personal. Parece a quien lo conoció a Victorio un patriarca, con su barba blanca, con su melena blanca, parecía un patriarca tercermundista recorriendo los caminos de este continente tan atravesados por saqueos, pero también tan múltiple en esperanzas. Su muerte, como la muerte que hoy recordamos también tempranito, deja un vacío, a mi entender, hoy muy, pero muy difícil de llenar. Por eso es necesario la memoria. Por eso para las nuevas generaciones de dirigentes políticos, sociales y sindicales es fundamental la memoria. Recordar es volver a pasar por el corazón. Aquella generación de dirigentes de lo que fue Villa Constitución, la experiencia de la Coordinadora Combativa de San Lorenzo, son experiencias que hacen a la mejor historia de la dignidad del pueblo de la provincia de Santa Fe. Hoy eso prácticamente se desprecia, no tiene lugar en los medios de comunicación, ni mucho menos en las páginas que surgen de las nuevas tecnologías comunicacionales. Pero no importa, acá estamos para decir que a tipos tan valiosos como Miguel y Victorio Paulón, nosotros lo vamos a extrañar, porque necesitamos esa cuestión de simbiosis entre lo intelectual y lo afectivo, entre lo que se piensa y lo que se hace, y la enorme necesidad de ir al encuentro de los que hacen que se mueva el universo, que son como siempre los integrantes de la clase trabajadora. Como bien dijo Matilde, la mejor manera de despedirla es esta. Victorio, presente, siempre lo vamos a tener allí. En 1991, cuando se refería Matilde a lo que fue el despido de 3.600 trabajadores de Asindar, el gerente de Asindar se llamaba Carlos Roldán, Matilde, y tenía como cuadros en su oficina ahí en Asindar, en Villa Constitución, cuadros de los esclavos egipcios llevando las piedras para hacer las pirámides. Entonces, como en esos días nosotros nos metíamos igualmente a entrevistar sobre por qué despedía a la calle a 3.600 trabajadores, yo le digo, ¿usted por qué tiene esos cuadros ahí? Dice, porque así se hizo grande el ser humano, así se hizo grande a los imperios. Era una síntesis. Victorio Paulón estaba del otro lado. Estaba del lado de aquellos que intentan sacarle las piedras pesadas a quienes no merecen nunca ser esclavizados. Victorio Paulón, un imprescindible, hasta cualquier momento. Muchísimas gracias, señor presidente.